Saludos desde la redacción de Newsk. Bienvenidos a nuestro primer resumen semanal de noticias internacionales, al que esperamos que sigan muchos más. Comenzamos con dos noticias que están marcando de forma dramática la actualidad. El devastador terremoto que ha sacudido el sudeste asiático y las manifestaciones masivas en Turquía para exigir la liberación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Myanmar, la antigua Birmania, se retuerce de dolor con las réplicas del potente terremoto que sacudió el viernes Mandalay, la segunda ciudad más grande del país. El seísmo de magnitud 7,7 en la escala abierta de Richter ha dejado miles de muertos y heridos y ha inundado las redes sociales de imágenes estremecedoras, tanto en Myanmar como en la vecina Tailandia. La tragedia ha causado un daño masivo en infraestructuras, provocando el colapso de numerosos edificios, destruyendo puentes y carreteras y afectando seriamente a construcciones históricas como el Palacio de Mandalay y varios templos religiosos. El aeropuerto de Yangon permanecía cerrado este sábado y los hospitales de numerosas ciudades están desbordados. En Bangkok, la capital de Tailandia, un rascacielos en construcción se vino abajo, matando a numerosos operarios y atrapando a decenas. Otros edificios de gran altura se tambalearon de lado a lado, aterrorizando a sus moradores, algunos de los cuales fueron sorprendidos mientras se daban un chapuzón en la piscina en la planta más alta del inmueble. Desbordado por la tragedia, el gobierno de Myanmar, considerado un paria por buena parte de la comunidad internacional, ha pedido auxilio al mundo tanto para rescatar a posibles supervivientes bajo los escombros como para socorrer a la población en zonas remotas y de difícil acceso. Al daño generalizado en las infraestructuras se suman las dificultades inherentes a la guerra civil que atraviesa el país. Estambul, sábado 29 de marzo. Más de 2 millones de personas, según la oposición, han salido a la calle para exigir la liberación del líder opositor y alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu, y la dimisión del presidente Recep Tayyip Erdogan. La violenta represión no ha impedido que una ola de protestas se extienda por Turquía con una intensidad que no se veía en el país desde hace una década. Todo comenzó tras la detención el 19 de marzo de İmamoğlu bajo la acusación de corrupción, el mismo día que iba a ser designado por su partido como candidato para las elecciones presidenciales de 2028. El alcalde de Estambul es el máximo rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan y su arresto, el símbolo de la deriva autoritaria en Turquía. Otro plato fuerte de la semana ha sido la polémica visita del vicepresidente estadounidense J.D. Vance a Groenlandia. Sin pedir permiso y sin ser invitado, pretendía realizar junto a su esposa Usha y una nutrida delegación de altos mandos de Washington una visita turística por la isla. Pero la población local dijo no. Salió a la calle al grito de Yankee Go Home, no estamos a la venta, o la más creativa, Make America Go Away. A eso se unieron las protestas de las autoridades groenlandesas y las de Dinamarca, bajo cuya soberanía está este territorio, lo que obligó a la delegación estadounidense a anular toda su agenda. En su lugar, el grupo se tuvo que conformar con visitar la recóndita base de Pituffik, donde les esperaban temperaturas de 18 grados bajo cero. Cuentan que el vicepresidente dijo en varias ocasiones «It's cold like a shit», que podríamos traducir como «aquí hace un frío del carajo». Pero como si no fuera con él, J.D. Vance ha repetido desde la base que Estados Unidos tiene que tomar el control de la isla ártica para detener la amenaza de China y Rusia. Después, lanzó un ataque indiscriminado contra Dinamarca. No se trata de intimidar, ofuscar o confundir. Nuestro mensaje a Dinamarca es muy sencillo. No han hecho un buen trabajo con el pueblo de Groenlandia. No han invertido lo suficiente en la población de Groenlandia y no han invertido lo suficiente en la arquitectura de seguridad de este increíble y hermoso territorio lleno de gente increíble. Eso tiene que cambiar y como no ha cambiado, por eso la política del presidente Trump en Groenlandia es la que es. Un día antes, Donald Trump se había pronunciado en el mismo sentido. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional e internacional. Así que, bueno, creo que llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Y el mundo necesita que tengamos Groenlandia, incluida Dinamarca. Dinamarca necesita que tengamos Groenlandia.
J.D. Vance proyectó su viaje aprovechando que la isla estaba sin gobierno después de las elecciones. Como reacción, 4 de los 5 partidos políticos groenlandeses han formado un gobierno de unidad nacional bajo el lema «Groenlandia nos pertenece». Pero ¿por qué Donald Trump está obsesionado con este territorio? Os lo contamos a continuación. Groenlandia es una isla de proporciones gigantescas. Es la mayor del mundo si no contamos Australia. Tiene una extensión de más de 2.100.000 kilómetros cuadrados, lo que para hacerse una idea equivale a casi la mitad de la Unión Europea o el 22% de Estados Unidos. Por el momento, el 80% de su territorio sigue cubierto de hielo, lo que hace que solo vivan en la isla unas 56.000 personas, la mayoría del pueblo inuit. Aunque dispone de una gran autonomía, políticamente depende de Dinamarca, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Si observamos el mapa, vemos que Groenlandia tiene a un lado América del Norte, al otro Europa, y además asomados océanos, el Atlántico Norte y el Ártico, donde comparte vecindario con Rusia, Canadá, el estado estadounidense de Alaska y Noruega. Es decir, se encuentra en un auténtico cruce de caminos, una posición estratégica, en primer lugar desde un punto de vista militar, algo que ha sido flagrante a lo largo de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, ante el avance implacable de la Alemania nazi, el gobierno danés autorizó a Estados Unidos a desplegarse militarmente en Groenlandia para evitar que los nazis se hicieran con el control de la isla y dominaran desde allí el Atlántico Norte. En 1951, cuando el enemigo ya no eran los nazis, sino la Unión Soviética, Dinamarca dio permiso a Estados Unidos para que mantuviera sus bases militares en Groenlandia y abriera otras nuevas si la OTAN, recién creada, lo consideraba necesario. Así surgieron medio centenar de bases que hicieron de la isla un elemento clave de la defensa de la OTAN durante la Guerra Fría. La base más importante fue la de Thule, hoy conocida como Pituffik. Allí se instaló un sofisticado radar del sistema de alerta temprana estadounidense, pensado para detectar un eventual ataque con misiles balísticos de la URSS. Tras la Guerra Fría, el interés por Groenlandia cayó en picado. Sin embargo, en los últimos años ha vuelto a renacer, debido al aumento de las tensiones con Rusia y al pulso geopolítico por el control del Ártico, como se observa en este gráfico de las bases militares que existen en la región. La posición geográfica de Groenlandia es clave en otro sentido, como centro de control y seguridad de las rutas marítimas internacionales que atraviesan por el Atlántico Norte, y de otras que en los próximos años van a ser aún más importantes, las que se están abriendo gracias al deshielo de los casquetes polares a través del Océano Ártico. Rusia ya está moviendo piezas para tratar de dominar esas vías, que muy pronto podrían ser alternativas no solo viables para el transporte marítimo de mercancías, sino también más rápidas y económicas que el Canal de Suez o el Canal de Panamá. Dicho de otro modo, controlar esta región implica para Estados Unidos proteger sus intereses económicos y evitar que las nuevas rutas marítimas sean controladas por adversarios. Y por si no fuera suficiente, Groenlandia cuenta con grandes recursos naturales y minerales y sirve de puerta de acceso para las enormes reservas inexplotadas del Ártico. Esa es la razón por la que al principio Estados Unidos empezó a interesarse por la isla ya en el siglo XIX. En 1867, cuando Estados Unidos compró Alaska a Rusia por un puñado de dólares, también barajó hacerse con Groenlandia e Islandia por su riqueza pesquera y minera. Más tarde intentó adquirir la isla en varias ocasiones sin conseguirlo. Y si el interés era grande en la época, imaginaros hoy que las gruesas capas de hielo que cubren Groenlandia se están derritiendo a marchas forzadas, haciendo más fácil que nunca la explotación petrolera y la extracción de minerales. Groenlandia tiene, entre otras cosas, importantes depósitos de tierras raras, esenciales para la fabricación de baterías y componentes electrónicos. También tiene litio, conocido como el oro blanco, cobre, níquel, cobalto, zinc, plomo, oro, plata, así como reservas de uranio, indispensable para la producción de energía nuclear. A esas riquezas podemos sumar, como antes mencionaba, los codiciados recursos del Ártico: petróleo, gas natural, minerales, agua dulce, que el deshielo está volviendo explotables y por cuyo control pugnan todos los países vecinos de la zona. Recursos descomunales, control de las rutas de navegación a través del Ártico y el Atlántico Norte, ubicación militar estratégica, proximidad con Rusia.
Con todos estos elementos es fácil entender por qué Groenlandia interesa tanto a Trump y por qué esta isla helada y casi despoblada se está convirtiendo en un potencial campo de batalla geopolítico por el control del Ártico. Esta semana también hemos abordado la crisis de los huevos en Europa. Los precios están disparados en todo el continente. Muchos países temen sufrir una carestía como la que azota a Estados Unidos. Así os lo hemos contado. La crisis de los huevos ha llegado a Europa. Hace poco observábamos, entre estupor e incomprensión, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con los huevos. Gente peleándose en los supermercados, precios por las nubes, colas, racionamientos. Esa insólita carestía de huevos provocada por el sacrificio de millones de gallinas debido a la gripe aviar nos parecía cosa de otro mundo. Y sin embargo, ahora resulta que en Europa los huevos también empiezan a ser un problema. La escalada de precios es masiva, con España a la cabeza. En algunos países incluso escasean en los supermercados. ¿Qué está sucediendo? ¿Es por culpa de Estados Unidos? Lo vemos a continuación. El encarecimiento de los huevos se deja sentir con fuerza en toda la Unión Europea. Este gráfico de EU Survey, que toma como referencia el precio de origen por 100 kilos de huevos, refleja cómo la subida iniciada el pasado verano se está acelerando. En el último año los huevos han encarecido casi un 20% a nivel europeo, más de un 12% solo en el último mes. En España los precios se habían mantenido más o menos razonables, hasta que de repente, en solo 15 días, los huevos han encarecido un 25%. Los de tamaño medio han pasado de apenas 2 euros la docena a más de 2,60 en prácticamente todos los supermercados, según la Organización de Consumidores OCU. Y lo peor es que los que más han subido han sido los huevos de las categorías más económicas. En Francia, la subida de precios no es tan perceptible como los estantes vacíos en los supermercados. Radios y televisiones hablan y debaten sobre la escasez de huevos, mientras muchos consumidores inquietos hacen acopio por miedo a una penuria. En este contexto, un conocido medio ha desatado la polémica al relacionar la escasez de huevos con los musulmanes y el Ramadán. Inquietud también en Bélgica. El precio del huevo alcanza un nuevo récord, alertaba hace unos días The Brussels Times. Y en Alemania, donde se preguntan si habrá escasez de huevos en Pascua. Todo esto ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos llama a las puertas de la Unión Europea en busca de huevos. Algo que resulta paradójico, pues por un lado Donald Trump impone aranceles y menosprecia a Europa, y por otro pide ayuda para paliar su penuria de huevos a Alemania, Italia, España o Dinamarca. Sí, Dinamarca, el mismo país al que amenaza con arrebatar por la fuerza Groenlandia. Los responsables del sector avícola evitan vincular el encarecimiento de los huevos en Europa con la crisis en Estados Unidos. Sin embargo, el vínculo es directo. La enorme demanda del gigante americano ha disparado los precios a nivel mundial y con ellos la especulación. Eso hace que muchos productores, europeos incluidos, estén aumentando sus exportaciones en detrimento del mercado local. Es decir, prefieren vender fuera, lo que no significa que vendan a Estados Unidos, porque en cualquier caso les sale más rentable. Como consecuencia, se reduce la oferta de huevos en Europa, lo que tensa el mercado y aumenta los precios. En la Unión Europea, los mayores productores de huevos son, por este orden, Francia, Alemania, España, en un destacado tercer lugar, Italia, Polonia y Países Bajos. De las granjas españolas salen cada año 14.000 millones de huevos, de los que los españoles solo consumen unos 11.500. El resto se destina a la exportación. Por el momento España no vende a Estados Unidos, pero eso podría cambiar muy pronto, pues el Ministerio de Agricultura está negociando las habilitaciones necesarias. Y luego hay un último factor que explica el fenómeno, y es el considerable aumento del consumo de huevos por parte de los propios europeos. Por ejemplo, en España la demanda de huevos en el último año se incrementó en un 7%. Es fácil comprender por qué, pues el huevo es el alimento anticrisis por excelencia, la proteína animal más barata y hacia la que se orientan los consumidores cuando la carne y el pescado son demasiado caros. Además, el huevo está de moda por sus cualidades nutricionales. Solo hay que echar una ojeada a los miles de vídeos de recetas y de presuntos expertos en nutrición y vida sana que pululan por las redes sociales.
Pero el problema no es que aumente la demanda, sino el hecho de que la oferta no sigue el mismo camino. El sector culpa a la gripe aviar en el norte de Europa, que ha provocado la pérdida de 15 millones de gallinas ponedoras. Y sobre todo, culpa al proceso de reconversión en las granjas europeas para poner fin a la cría de gallinas en jaulas en batería. Eso supone una disminución del número de aves por metro cuadrado y, en consecuencia, una disminución de la producción. En resumen, asistimos a una tormenta perfecta, una demanda internacional frenética debido a la penuria de huevos en Estados Unidos, acoplada a una fuerte especulación y a una creciente demanda dentro de Europa. Por eso suben los precios de los huevos y con ellos los de los alimentos derivados. Del mismo modo, cabe esperar un aumento de precios en bares y restaurantes y, en última instancia, un aumento de la inflación. Mientras, los consumidores europeos ven como el humilde huevo, el último reducto de proteína animal abordable para muchas familias, entra poco a poco en el concurrido club de los productos caros, siguiendo la misma senda que el aceite, el azúcar, el café y el chocolate. Desde hace tiempo, Europa vive en estado de alerta permanente. El viejo continente se ha dado cuenta de lo vulnerable que es sin el respaldo estadounidense. Al calor de este miedo, Bruselas, además de rearmarse, está preparando una estrategia de seguridad que incluye pedir a todos los hogares europeos que preparen un kit de supervivencia. ¿Estaríais preparados si ocurriera un desastre? ¿Tendríais todo lo necesario a mano si os ordenaran evacuar vuestra vivienda de forma urgente? O al contrario, si tuvierais que permanecer confinados a la espera de ayuda durante varios días. En este vídeo os explicaremos cómo preparar un kit de emergencia, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de varios países europeos que están repartiendo manuales de supervivencia entre sus ciudadanos. Incluso la Unión Europea se dispone a distribuir recomendaciones a los hogares para que almacenen suministros de emergencia. Sin dejarse llevar por el pánico, la actualidad nos demuestra que las catástrofes suceden y pueden golpear a cualquiera. La propia Cruz Roja recomienda a todo el mundo tener listo un kit de emergencia. ¿Qué debe contener? Os lo contamos a continuación. Los centros de crisis de distintos países coinciden en que lo más importante es tener reservas de agua, alimentos y medicinas para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis. Esos primeros 3 días se consideran vitales. Los alimentos almacenados deben ser no perecederos, conservas, barritas energéticas y, si hay bebés en casa, alimentos infantiles, y poder consumirse sin necesidad de ser cocinados, en caso de que no haya gas ni electricidad. Del mismo modo, se recomienda tener 6 litros de agua embotellada por persona, ante la eventualidad de que se corte el suministro o de que el agua del grifo esté contaminada, como suele suceder, por ejemplo, cuando hay inundaciones y como ocurrió de hecho en la Riada de Valencia. El kit también debe incluir reservas de medicamentos, en particular si alguien de la familia padece diabetes, problemas cardíacos, asma o cualquier otra enfermedad que precise tratamiento. Y un botiquín con suero fisiológico, antiséptico, gasas, esparadrapo, vendas hemostáticas, mascarillas, así como una pinza y tijeras. Entre los elementos indispensables también se incluyen pilas y baterías externas para recargar los aparatos eléctricos. Pensad que además de no haber electricidad, es posible que tampoco haya cobertura móvil, por lo que se aconseja tener una radio que funcione con pilas, energía solar o dinamo de manivela para escuchar las indicaciones de las autoridades. Una linterna, un mechero o cerillas, una navaja multiusos y un cargador para el móvil. En la mochila o bolsa del kit también se recomienda meter ropa de abrigo, un impermeable y una manta de supervivencia, y protegidas dentro de una bolsa de plástico o de un estuche, copias de los documentos más importantes: tarjetas de identidad, recetas médicas, seguros, números de teléfono. Conviene incluir igualmente algo de dinero en efectivo. Pensad que los cajeros podrían no funcionar. Y si, como yo, tenéis problemas de visión o de audición, no está de más meter en el kit unas gafas de repuesto y unos audífonos. La bolsa o mochila con el kit tiene que estar a mano y conviene verificar su contenido al menos una vez al año para sustituir los alimentos o medicamentos caducados y reemplazar las pilas.
El Centro de Crisis de Bélgica recomienda tener otro kit de emergencia en el coche, que además debería incluir cables de batería para arrancar el vehículo, chalecos reflectantes y un triángulo de emergencia. Bruselas y los países europeos que han elaborado o están elaborando manuales de emergencia citan como peligros algunos que suenan muy reales, como un posible ciberataque contra las infraestructuras esenciales, energía, transportes, bancos, cuyos efectos podrían ser catastróficos. Sabotajes de cables submarinos, gasoductos y oleoductos. Desastres naturales, como incendios forestales o inundaciones, como las que pudimos ver en Valencia. Pandemias. La COVID nos enseñó que no es ni mucho menos ciencia ficción. Accidentes industriales o nucleares. Y, por supuesto, la posibilidad que últimamente está en boca de todos, la de una guerra. Los servicios de inteligencia de varios Estados miembros alertan de que Rusia podría iniciar algún ataque en los próximos 5 a 10 años. El miedo se concreta a medida que nos acercamos a Rusia. En Suecia, al igual que en Finlandia y Noruega, los gobiernos han distribuido entre la población verdaderos manuales llenos de ilustraciones para lograr sobrevivir en los peores escenarios, entre ellos un ataque terrorista, una guerra o una explosión nuclear. Por eso en estos países el kit incluye también pastillas de yodo como tratamiento de urgencia para protegerse frente a la radiación. En cuanto a las recomendaciones de Bruselas, forman parte de una nueva estrategia de seguridad global compuesta por una treintena de medidas. Entre ellas, la creación de reservas estratégicas de fármacos, materias primas esenciales, energía y alimentos. También se quiere poner a prueba las estructuras civiles y militares comunitarias, con simulacros a gran escala para ver si serían capaces de responder y coordinarse en caso de crisis. Está claro que Europa se está poniendo las pilas ante lo que define como un deterioro de las perspectivas de seguridad en el continente. Cruzamos los dedos para que nada de esto suceda, pero la idea de tener en casa un kit de emergencia no nos parece ni mucho menos descabellada, sobre todo en un continente europeo bajo presión y que ya no sabe muy bien quién es su amigo ni su enemigo. Esto es todo por el momento. Esperamos vuestros comentarios y si no lo habéis hecho ya, os invitamos a suscribiros. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta muy pronto.